Bueno, muchas gracias al Festival al Este por la invitación a participar en este conversatorio. Estamos acá con Andrés Carmona, director de la película Estancia, y con Julieta Lande, directora de Hemshev. Ellos están presentando dos largometrajes que son óperas primas y que se están presentando en la competencia Vidas Cruzadas del Festival al Este. Un poco la idea del conversatorio es charlar sobre algunas cuestiones del actual del cine de no ficción en Latinoamérica y yo pensé a partir también del visionado de sus películas que me parece que hay algunas características que encontramos en sus largos que dan cuenta, ¿sí? De esto, de algunos síntomas o de algunas características del estado actual del cine de no ficción, así que la idea es un poco que a partir de sus propias pelis y de los que puedan hablar de ellas, empecemos a indagar sobre estas cuestiones. Eh, y cuando menciono esto de que me parece que son películas de que dan cuenta de algunas características del cine de no ficción actual, pienso por ejemplo en Hemshev y cómo se enlista en esta sección de películas que van a trabajar esta tríada entre memoria, historia y pasado familiar a través del uso del archivo, pero sobre todo con esta enunciación del giro subjetivo, ¿no? Como la subjetividad ahí muy presente, el relato en primera persona, que creo que es una tendencia de hace ya varios años del cine de no ficción y que también muy utilizada, por realizadoras mujeres y muchos de las temáticas de los colectivos LGBT también, ¿no? Me parece que ahí hay un punto interesante para pensar y que tiene algo muy particular la película también, que es que hace como este ejercicio de una memoria contrapelo, porque bueno, la película va a partir del pasado familiar de Julieta, de sus raíces en relación al judaísmo, con los exilios de su familia de la Alemania nazi, pero que también se va a hacer cargo o va a hacer poner el eje en un conflicto muy actual, que es el conflicto palestino-israelí, el genocidio palestino. Entonces, parece que hay una práctica ahí de esta memoria contrapelo que la vuelve muy particular. Y por otro lado, Estancia de Andrés, también la podríamos enmarcar, digamos, en una corriente del cine de no ficción latinoamericano que tiene que ver con visibilizar o poner el foco en sectores marginados de la sociedad, ¿no? Que esto, bueno, tiene larga data también en el cine latinoamericano. Y acá la particularidad que yo encontré en Estancia es que va a visibilizar primero una edad eh, no muy relacionada a comunidades LGBT o específicamente comunidades homosexuales en este caso, que es, bueno, la tercera edad, ¿no? Y también con una cuestión muy interseccional en el medio, porque es, bueno, una película que se filma dentro de, ya nos va a contar mejor igual, tanto Julieta como Andrés, pero una película que se filma en una casa donde hay personas grandes que viven allí y va a poner el foco en los vínculos que se generan, sobre todo entre, eh, bueno, relaciones vinculares de parejas homosexuales dentro de la casa también. Y me parece de que esa es una particularidad que tiene. Y otra cuestión que es muy sintomático también del cine actual latinoamericano es el tratamiento formal que utiliza, ¿no? Que se va a correr. Bueno, en el caso de Julieta también está más ligado al ensayo documental y en el caso de Estancia va a tener un tratamiento formal diferente, no es el documental clásico, cabeza parlante, sino que hay como una cuestión también muy particular con cómo filma esa casa y demás. Así que bueno, habiendo hecho esta breve introducción para quienes estén escuchando y les den ganas, además de ver las películas, eh, pensé en otra característica que tienen las dos películas, que es que son óperas primas, ¿sí? Y ahí siempre el concepto de óperas primas a veces suena un poco extraño, porque parece que ustedes no han hecho nada antes y seguramente han hecho cosas anteriormente, o cortos, o han trabajado en producciones y demás. Entonces me interesaba saber, por un lado, cómo llegaron, digamos, al desarrollo o a la idea, ¿sí? Que tratan en las películas y también si nos podían contar un poquitito algo que por ahí no se tiene muy en cuenta cuando se mira o se piensa en cine, que es el proceso,
de postproducción, de distribución y exhibición posterior, que me parece que también puede dar algún panorama del estado actual del cine latinoamericano, ¿no? Entonces, más o menos me parecía que por ahí era un buen puntapié como para arrancar, así que ya le cedo la palabra, quien quiera empezar. Bueno, empiezo yo entonces. Bueno, gracias Candelaria por la introducción. Bueno, en relación al proceso o a cómo llegué a empezar a pensar en la película, fue un proceso bastante poco tradicional. Originalmente empecé a partir de unas fotografías de mis abuelos que yo había reencontrado, eh, nada, entrando cuando tenía unos 20 años más o menos. Habían sido fotos que había visto alguna vez en mi vida, pero me las volví a encontrar en ese momento y tenían una particularidad que es que se los veía a ellos previo a dejar su pueblo de origen, eh, de una forma muy espontánea, como juntándose con sus amigos en el bosque. Eran fotos de los años 20 y 30, pero no parecían como la típica foto de estudio. Y en ese momento yo había empezado a hacer un taller de escritura acá con dos escritoras argentinas, y decidí trabajar a partir de las fotos. Como había empezado a hacer preguntas sobre esa historia y nadie sabía en mi familia como mucho para contestarme, dije, bueno, lo que no sé lo voy a inventar. O sea, empecé desde la ficción, en verdad, más que el documental. Y fue un proceso de escritura que enseguida me llevó a encontrar determinados elementos que después estarían en la película, como por ejemplo el lugar de la primera persona. Yo había escrito originalmente, la primera cosa que llevé era un texto desde la voz de mi abuela, parada en una escalera, que es una foto que se ve en la peli. Y me acuerdo que lo primero que me dijeron fue, no, la voz tiene que ser la tuya, es tu relato sobre ellos. Y había algo ahí que se empezó a generar de esa primera persona y de empezar a encontrar los puntos en contacto entre esa historia y la mía, ¿no? Yo sentía que había algo en torno a la guerra, que era como una constante, que no estaba solo en el pasado de ellos, sino como también en lo que yo escuchaba en mi entorno escolar, familiar. Entonces empezó sobre todo desde esa búsqueda de un proceso de escritura y más adelante en un momento, también atravesada por otras cosas que estaba viendo, bueno, ahí sí, como siendo estudiante en la universidad de cine documental latinoamericano, etcétera, dije, ah, para esto que estoy haciendo puede tomar la forma de un documental. Entonces ahí fue que empezó el proceso de la película, pero habiendo hecho como toda esa primera etapa desde la escritura previamente. Eso como para sintetizar el tema del origen del proceso. No sé si querés contar a Andrés y después charlamos más tarde de lo de la parte de distribución o como prefieran. Y lo vamos conversando. Bueno, no, un gusto, Julieta, conocerte. Candelaria, muchas gracias por la invitación. También al equipo de Al Este. Pues para nosotros es muy bello poder llegar a Perú. Lástima no estar allí con ustedes y poder presentar la película. No sé si te pasa igual, Julieta. Eh, pero sí, es como que rico poder estar en el teatro y estar en contacto con el público. Así que mil gracias por la invitación. Bueno, Estancia es un documental que habla sobre las masculinidades. Y bueno, este proyecto surge como mi proyecto de grado en la Universidad de Antioquia. Y casualmente en ese tiempo yo estaba en Buenos Aires, en la UBA, haciendo un intercambio de la Universidad de Antioquia a la UBA. Y y recorrer Buenos Aires, entender una ciudad, digamos, con una memoria arquitectónica, con unas memorias vivas, me hizo pensar mucho en mi país y en, digamos, que tenemos una historia de muchos conflictos y en esos conflictos existen muchos ocultamientos, muchos silenciamientos, pero nosotros no hemos trascendido de esa guerra. Entonces, bueno. Digamos que ahí pasa algo cuando vuelvo a Medellín después del intercambio y es caminar mi ciudad y pensar como, pucha, esta ya no es la ciudad que yo conozco, ya los lugares que visité de chiquito ya no existen. Por ejemplo, esta casa está en la calle donde íbamos a los cines con mis hermanas, con mi hermano.
cuando éramos chiquitos, y ahora ya son centros comerciales, parqueaderos de carros, ¿qué más son? Iglesias cristianas. Bueno, como que se dispuso toda esta memoria para otros fines más comerciales. Pero, ¿qué pasa con la ciudad, cierto? ¿Qué queda de fondo con las vidas de las personas, cierto? Como, no sé, a veces es muy abrupto este paso del tiempo. Y desde ahí empiezo a pensarme mucho. Ya esta casa la había fotografiado en un viaje anterior, pues yo soy de Medellín, pero en un años antes, en 2014 hice unas fotos análogas y me quedó allí como una pregunta. El documental lo iniciamos a rodar en 2016 y terminamos, fueron 44 días de rodaje en esta casa y bueno, yo creo que ahí hay como un punto de partida, pues. Bien, gracias. Gracias a los dos por la recepción de la pregunta y por ampliarnos un poquitito más. ¿Quieren entonces seguir con la parte del post, digamos, cómo fue una vez finalizado o cómo es también, ¿no? Distribuir, movilizar películas propias independientes en Latinoamérica. Bueno, no sé si sigo yo. Estoy en pleno proceso, digamos, de distribución, así que es difícil como hablar en perspectiva, pero es como todo mundo, también es mi primera película, como, bueno, como comentabas, y entiendo que el caso de Andrés también, entonces es como ir metiéndose de a poco en un universo que para mí por lo menos era bastante desconocido. Hice un corto previamente, pero fue algo como un poco me saqué las ganas de hacer algo y lo empecé a mandar a lugares que me interesaban sin como tanta estrategia en ese momento. Entonces ahora fue sentarse un poco de una forma diferente. Y bueno, y la película estrenó el año pasado en Argentina, en el Doc Buenos Aires, un festival de cine documental, bueno, una muestra de cine documental que es muy interesante y que tiene como una curaduría muy, muy cuidada. Entonces eso fue como muy lindo poder darle ese espacio y como un buen disparador. Y bueno, ahora está teniendo su estreno fuera del país acá, entonces también es como recién empezando a ver qué más puertas se van abriendo. Por otro lado, en el caso de Argentina también pude hacer el estreno comercial gracias al apoyo que tuve del INCA, que es el Instituto Nacional del Cine, en un momento muy complicado como es el actual, por la coyuntura política y social. Pero bueno, tuve la oportunidad de estrenar en Cine Gaumont y eso le dio mucha visibilidad, más de lo que esperaba. Hubo como mucha boca en boca también. Entonces, vengo de esa experiencia ahora del mes pasado y en un punto está bueno porque fueron surgiendo también ciertos espacios alternativos, que me parece que eso es también otra clave para este tipo de películas, que es empezar a generar, bueno, sí, espacios más allá de, o sea, por un lado está el camino de los festivales y por otro lado espacios alternativos, un par de lugares que me contactaron también por la temática de la película y algo más de, no sé, desde instituciones que trabajan ciertos temas o espacios más académicos que de pronto se interesan por querer explorarlo desde otro lugar. Entonces, bueno, estoy en ese proceso, pero es complicado también desde Latinoamérica y me parece también como para películas independientes, que hay distintos grados de independiente, ¿no? También me parece. Entonces, como que es un camino que se está abriendo, pero que no deja de tener sus dificultades. Sí, está buenísimo esto que comentás también de la posibilidad de que sean bueno, en circuitos de exhibición que por ahí no son los que uno espera de que recorran las películas como festivales y demás, como abrir también otros circuitos, pensando también en la actualidad argentina, que sabemos que por ahí se puede llegar a poner muy, muy complejo también y cómo podemos darle la vuelta a eso también, ¿no? Andrés, si nos querés contar. Listo, bueno, pues yo creo que financiar estos proyectos siempre va a ser toda una aventura. Eh, a mí me pasó en Buenos Aires un poco en el intercambio, fue que yo dije, no, o sea, no podemos esperar a tener mucho dinero para rodar una película, tener un super equipo de fotografía, camiones. Entonces fue como un poco eso y bueno, un poco mi escuela la hemos hecho mucho con las artes visuales. Mi hermano es artista visual, él es el productor de esta película
y llevamos varios años y varios proyectos trabajando juntos y como que los roles los hemos ido reemplazando, ¿cierto? Como que, bueno, ahí nos salvamos la vida un poco entre los dos. Entonces, en ese camino yo le propongo, yo, Mauro, vamos a hacer una película, necesitamos una cámara, un morral, un micrófono y una bicicleta y ya, vamos a empezar a rodar esto. Empezamos a visitar la casa y en ese camino lo que empezamos a generar fue un diario de campo fílmico, donde empezábamos como a explorar este día a día y, y la pregunta un poco era, esta ciudad se está transformando, ¿cierto? Entonces allí hay un lugar, un restaurante de más de 50 años de comidas populares, eh, que se cierra ante nuestros ojos. La alcaldía municipal lo sella por antiguo, por salubridad y por un montón de temas del material de la casa y lo sella. Entonces muchos transeúntes, personas que habitan esa zona, van pasando y como que se impactan al ver esta puerta sellada, este lugar que ya no va a ser. Y desde ahí empezamos la demolición del espacio, todas las cocinas. Y en medio como de ese diario de campo, alguien, un señor, nos dice como, ustedes ya conocen a Octavio, el casero de este inquilinato. Venga, yo se los presento. Y bueno, una vez entramos, conocimos a don Octavio, jamás salimos de esta casa, como que cada habitación, cada mundo que se abría ante nuestros ojos era increíble, sus historias, sus objetos, su trasegar en la vida y cómo van llegando estas vidas acá. Fue algo que nos fascinó muchísimo y sobre todo fue como un encuentro. Para mí este proyecto fue un encuentro entre dos generaciones, un montón de historias, un lugar muy particular de la ciudad, porque esto queda en el corazón de Medellín, es el Parque Bolívar, una plaza muy antigua, donde pues se ha desarrollado la vida social de mi ciudad. Entonces, bueno, esa es como una parte de este proceso, ¿cierto? Ahora, hablando de financiación, esa es una gran pregunta. Empezamos de a poco, en realidad fue como sin ambiciones, sin esperar como nada, en realidad íbamos a hacer esta película como fuera más posible, pero en el camino te das cuenta que los recursos son muy importantes. Entonces tuvimos en la Universidad de Antioquia un apoyo de investigación, económicamente era un apoyo muy pequeño, pero simbólicamente para nosotros era muy importante este apoyo. De ahí tuvimos en la alcaldía de Medellín otro apoyo de investigación, entonces pudimos avanzar con esta fase. Y ya dije, yo me graduó ahí, como que dijimos, acá hay un buen proyecto, podríamos seguirlo trabajando. Y ahí lo mandamos al FDC, que es el Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Colombia, y obtuvimos una beca de corto. Con esto trabajamos 2 años el proyecto, terminamos de rodarlo y tuvimos una sorpresa y es que no era un corto, sino que era un largo. Yo creo que es como cuando a una mamá le dicen, no, son gemelos, son trillizos, es como, ok. Entonces, pues como que teníamos que cumplir ese contrato, entregamos un corto al FDC, pero ocultamos la película y seguimos trabajando en el largo, que es este proyecto. Ahí entró Isabel Otálvaro, nuestra montajista, una montajista muy importante en nuestra ciudad y le aportó mucho a la película, nos ayudó a crecer y sobre todo a navegar en un material de 200 horas. O sea, teníamos mucho material y bueno, había que dialogar con esto. Y bueno, ahí pues como para cerrar, como que llegamos a esa parte de terminar rodaje y llegamos a la postproducción y fue increíble lo que vale la postproducción de una película. Entonces era descubrir eso, financiar esta parte, buscar la forma y bueno, finalmente FDC nos apoyó como postproducción de largometraje, afortunadamente. Con eso pudimos cerrar, pero nos faltaban unos detalles, el DCP, el sonido, no sé qué.
Y RTBC, que es como la radio y televisión de Colombia, sacó una línea para internet online. Y ellos lo que hacen es, esas películas que están a punto de salir, las apoyan. Entonces con eso ya fue como cerramos. No, digamos que no nos pudimos pagar bien realmente, pero logramos que la película llegara a cero y eso es como un premio muy grande también. Bien, bueno, y ahora voy a hacer algunas preguntas más puntuales en relación a las películas, a la película de cada uno. Me parece que las dos tienen una relación muy potente y particular con esa construcción de la intimidad, de la historia personal en el caso de Hemsek, pero también el vínculo con lo familiar y en tu caso, bueno, con estos hombres que viven en la casa. Eh, y me parece que eso es algo también muy transversal a mucho cine de no ficción actual, ¿no? Y también como en estas entramados de lo micro se habla de cuestiones más macro también. Y ahí me interesaba preguntarles cómo es que fueron trabajando este acercamiento o esta intimidad o cómo la fueron puliendo, digamos, a las películas y si encontraron limitaciones o aperturas a partir de esto también. ¿Cómo es que eso se fue dando? Porque me parece de que hay algo como muy certero y muy con un distanciamiento en algunos casos y en otros mucho más cercano, pero que se nota mucho ese trabajo con lo íntimo. Así que, bien, le cedo la palabra. Bueno, en mi caso hubo algo como muy natural en el momento que decidimos empezar a filmar, empezar por el personaje de mi papá, ¿no? Que para mí siempre era el nexo entre la historia esa que yo quería investigar de mis abuelos y mi generación, como que había esa figura y fue muy natural decir, bueno, el domingo tal, pa, te voy a llevar a alguien con una cámara y vamos a empezar a charlar con una cámara prendida. Yo venía contando un poco del proyecto, no es que llegó de la nada, pero por suerte tuve una apertura que aunque en la película capaz no se aprecia tanto porque hay algo del personaje de mi papá, bueno, en la vida real y también cómo está construido en la película, que justamente tiene un hermetismo. O como una distancia que quiere imponer, del otro lado habiendo una sensibilidad como muy grande o una emoción. Entonces yo conocía ya claramente ese personaje, y bueno, y fue un acercamiento de eso, que se dio así naturalmente. Para mí su espacio también de la casa era el de la cocina, que es el espacio que más habita o más tiene como capaz como lo representa. Entonces, bueno, así empezó. Hicimos esa primera jornada y fue como cada tanto volver a charlar en ese espacio distintas cosas y después empezar a seguirlo en otros espacios también. Y en algún momento empezamos a definir que había que hacer un viaje. Como decía Andrés, bueno, todo el tema del presupuesto y las complejidades que tiene este tipo de producciones se fue sorteando de distintas maneras. Y terminamos haciendo un viaje que implicaba viajar a Polonia y también a Israel, en donde allá en este segundo lugar iba a, bueno, a hacer ese mismo experimento que hice con mi papá, pero con mi tío y con mis primos, que ahí ya no tenía tantas certezas de cómo se iba a dar porque es como otro tipo de vínculo que aunque es cercano en términos afectivos, en verdad el hecho de vivir en lugares tan lejanos implicó siempre que no teníamos mucho contacto. Eh, y a partir de la película, un poco esto que vos decías de que, no me acuerdo qué palabra usaste, pero algo también de las limitaciones, pero también de las aperturas. Hubo como una transformación que yo fui notando en cada uno de ellos por esta propuesta. Yo ahí viajé más de una vez, entonces en esa primera vez me quedé corta un poco, después en el montaje nos dimos cuenta que faltaba material sobre todo de allá, y que pese a como esta distancia que ponían tanto el personaje de mi papá como el de mi tío en relación a... Los dos querían colaborar y los dos era como no tengo problema en que vengas y que filmes y que me preguntes, pero esta búsqueda es tuya, a nosotros mucho no nos cambia, viste, como que hay algo de eso. Y en verdad pasaba lo contrario, como que era un poco una cosa que decían para afuera, sobre todo más mi tío, pero que después era el primero en querer acompañar y buscar, bueno, los distintos elementos de la búsqueda que trataba la película. Entonces creo que esa intimidad
se fue dando muy naturalmente por el tema de tratarse de ese tipo de vínculo. Y después sí también hay algo más del aspecto formal y que no solo es en relación a estos personajes, sino también a los espacios o a la forma de mostrar el hecho de la búsqueda y de ese impulso y del viaje que tiene que ver con la decisión de la cámara en mano, que creo que ahí hay una cercanía también que se genera desde la figura que está enunciando, ¿no? Desde mi lugar como enunciadora, pero que en un punto tener ese tipo de cámara implica acercar al espectador como a esa vivencia. Entonces creo que en ese sentido, bueno, fueron todas decisiones que fueron apareciendo, algunas, o sea, en decisiones como contaba antes, desde el trabajo de la primera persona y desde la previa, pero muchas también en el montaje, porque hubo más de una cámara y en realidad después priorizamos en el montaje dar ciertos elementos y eso fue decisiones que vinieron a posteriori para construir justamente esto que mencionás de la intimidad. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver tu peli Julieta, me encantó, me pareció muy valiente pues como encarar esta historia porque se tocan muchas fibras, ¿no? Hace poquito vi una película, estrenó una documentalista colombiana, Catalina Villar, se llama Ana Rosa. Y en esta película ella cuenta, pues, o a partir de la historia de su abuela, ella cuenta como todo este procedimiento de la lobotomía que se generaba, que le generaban a las mujeres en cierta época de, como en los 50 60. Y básicamente era como resetear el cerebro, pues, ¿cierto? Pero a partir de esta historia particular, ella lo que hace es empezar a contar cómo fue el impacto de ese invento pues para la sociedad y lo publicitaban en las revistas de moda, pues era como wow, la sensación. Pero ella usó en esta palabra algo muy bello, porque claro, habían unos conflictos familiares y todo, pero ella digamos que trascendió todo esto y ella hablaba es más como de evocar, y esa palabra me pareció tan bonita como que estas dos películas tienen esto, y es evocar otro momento, es evocar otra historia, y, y quizá muchas de estas historias tienen un mismo punto de partida, ¿cierto? Eh, no sé, el caso de la Segunda Guerra Mundial nos sacudió a todos como sociedad. Eh, en el caso de los hombres de la estancia, muchas de estas historias fueron atravesadas por ellas. Por ejemplo, uno de los habitantes de la casa, porque en nuestra película es una película coral en el que hay cuatro personajes principales, pero hay otros personajes que son silentes, pero nos narran a partir de sus acciones, de su soledad, de sus silencios. Entonces, como que también hay unos personajes construidos desde allí. Eh, Bueno, no sé, es como esa búsqueda constante con los personajes. Bueno, había algo importante allí como con la intimidad de nuestros personajes, que yo creo que es un trabajo de paciencia, no sé, como que a diferencia de las noticias o a diferencia de otro tipo de grabaciones o registros, nosotros íbamos como un día a día, ese diario de campo se fue alimentando, tuvimos la oportunidad de visitar la casa durante 2 años con cámara. eh, Mi hermano y yo en algún momento le dijimos a don Octavio, alquílenos una habitación por un mes. Y él dijo, no, no, no puedo, aquí viven hombres viejos y solos, ustedes están muy jóvenes, ustedes no van a aguantar pues como habitar acá. Si quieren en el día, yo los dejo entrar y ya ustedes van conversando y conociendo a los señores. Y bueno, así fue. La puerta le ponen candado a las 10 de la noche y a las 4 o 5 de la mañana se lo quitan. Entonces, por temas de seguridad. Entonces, bueno, ese era como nuestro rango de horarios para rodar, y en medio de esto ya como que pasaba algo muy lindo y era como que nos extrañaban.
ya hacíamos tan parte del lugar que era como, bueno, ustedes por qué no habían vuelto, vengan para acá y un café. Entonces se tejió una relación muy linda con ellos, como de, de, de añoranza y como de conversa también. A veces es como que nos perdemos de cosas muy básicas y es como darle tiempo un mayor de conversar, ¿no? Eh, y eso nos pasó, fue como unas tardes, unas noches, unas mañanas muy agradables con él. Escuchándolos a los dos también y en relación a lo que decías recién, Andrés, de los puntos de contacto de la película, también como que hay algo de diálogo y vinculación generacional también, que ustedes toman y vos lo, o sea, en el caso de Julieta es como que está más presente porque hay una subjetividad ahí o ella enunciándose, sobre todo en la correspondencia que haces con tu abuelo, pero vos Andrés también enunciás esta cuestión de cómo me acerco a esas masculinidades siendo de otra generación, ¿no? Parece que hay algo ahí súper interesante también para, para pensarlas a las dos, en tanto vínculo generacional, y yo hay algo que también se me aparecía mucho cuando vi las películas, que es la noción de territorio, pero no tanto territorio en cuanto a país específico, que si bien obviamente está muy presente en las dos, por ahí me voy a poner un poco abstracta, pero es como lo que se me venía a mí, como esta cuestión de territorio como concepto, ¿no? Que yo creo que en estancia está muy presente en la casa, o sea, toda la película sucede también ahí adentro, hay una cuestión con la arquitectura, bueno, y mencionabas también este vínculo como la ciudad de Buenos Aires y la arquitectura te despertó estas cuestiones, volver a Medellín, verla modificada, como me parece que son películas que tienen esa cuestión así muy presente y en Hemshek a mí me resultó muy particular la relación territorial en tanto a la naturaleza. Ese vínculo que planteas de los bosques, la naturaleza, en relación a la memoria a estas búsquedas también, ¿no? Personales. Eh, ¿Cómo les parece, digamos, que esto aparece en sus películas? Si quieren contar un poquitito más de esto, si pensaron en estas nociones también. Bueno, quería decir que también pude ver la peli de Andrés, no quería interrumpir antes, que me gustó mucho y que pensé mucho también en esto de justamente del espacio y de la construcción de los personajes, ¿no? Y en línea de esto que decías, creo que hay algo y buscando también como el vínculo, ¿no? Con lo que decías de mi película y de la naturaleza y el bosque, es que me parece que hay algo de cómo ciertos espacios determinan la vida de las personas, ¿no? En el caso capaz de la historia de mis abuelos, hay algo de esa evocación que tiene que ver con un pueblo en el que vivieron las primeras décadas de su vida y aunque después lo tuvieron que abandonar, estuvo presente toda la vida. Y justamente buscaban ese bosque o en un punto homenajear ese bosque, aunque sea en otra zona completamente alejada, pero queriendo como recuperar un poco ese lugar, ¿no? Como en un punto esos cuerpos, ¿no? Trasladaron ese territorio a cualquier espacio al que fueron. Entonces, pensando también en la peli de Andrés, creo que hay algo de que está muy bien construido, bueno, como el vínculo entre esas personas con esos espacios, ¿no? Como cuando vos contabas que ustedes quisieron vivir en esa casa o esta conversación que tuvieron, en un momento traté de imaginar como, y hay algo de que claramente esos personajes son de ese lugar y no sé quiénes otros pueden habitar ese lugar, como que es muy fuerte ese vínculo, entonces me parece que sí, que hay algo en relación a cómo está contado el espacial, que aunque son muy diferentes, ¿no? En cuanto al abordaje formal, sobre todo, se genera eso de darle una importancia como al espacio, pero no un espacio como en abstracto, el espacio en el vínculo con esos personajes. Ujú. Sí, a mí me parece increíble, no sé, es como una generación que tiene tantas historias y, y ya están saliendo, o sea, están viajando, están haciendo lo que sigue después de la vejez, ¿cierto? Y, y no sé, yo siento que hay algo muy bonito en el cine latinoamericano y es como esa búsqueda, esas preguntas, eso que está ahí latente. Y bueno, yo veía tu peli, Julieta, y es, por ejemplo,
esa posibilidad de narrar nuestras propias migraciones, de narrar nuestras propias historias, que son muy, 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 muy particulares. La otra vez nos reíamos, pues nos reímos, pero es como por no llorar. Pero bueno, no sé, Hitler llegó a Bogotá, o sea, dizque hay evidencias, hay fotos de Hitler en un barrio importante de Bogotá. Bueno, no sé, como que todo esto estuvo muy, muy silenciado en el tiempo. eh, y voy a hablar un poco de eso, de esos silencios, porque muchos de estos silencios fueron durante décadas y apenas ahora es que empiezan a abordarse y a florecer y a preguntarnos y a intentar meter el dedo pues como en la llaga. Y bueno, y muchos de estos hombres también vivieron cosas muy duras y de alguna forma como que encontraron en esta casa un lugar donde ser, un lugar donde tener su espacio, donde poderse acomodar y tener una vida de alguna forma más libre, ¿cierto? Pero cuando empezamos a hablar de ellos, ellos muy espontáneamente nos abrieron sus vidas, sus puertas, eh, pero también había algo muy bello porque ellos nos contaban sus secretos más íntimos. Por ejemplo, hay una escena en la que Raúl nos cuenta cuando le confiesa a su madre que él era homosexual y que le gustaban los hombres, y son también cosas que tenemos que analizarlas con el ojo de esa época. Estamos hablando de hace 30, hace 40, hace 50 años atrás. Hoy en día hay muchos temas que los podemos hablar libremente, hay otros que todavía no hemos podido, pero se pueden hablar cosas. Y bueno, entonces es como pensar estos chicos, estos señores en su juventud, tomando decisiones importantes de sus vidas. Era tremendo. Al otro lado teníamos otra habitación con un mormón que siempre ha soñado con viajar, pues como ha tenido un equipaje ligero, como listo siempre para lo que se venga en la vida, bautizaba en el río como lo hacía Jesús. Bueno, como que también hay algo muy lindo en los objetos que ellos guardan, guardan muchos recuerdos, guardan también. Tenemos a Eduardo, por ejemplo, que cuelga las ollas y las cucharas en la pared, en su cocina, donde está la habitación, donde está como todo en un mismo lugar. Pero, por ejemplo, esa pared nos habla mucho del campo y de dónde ha venido él, ¿cierto? En Medellín es una ciudad muy rural, de alguna forma, pues hecha a partir de campesinos que vienen de la violencia, que vienen desplazados de distintas formas, a veces laboralmente también, y, y muchos de nuestros abuelos, mis abuelos, vienen de fincas. Entonces es eso, es como ese tránsito de entre mis abuelos, mis padres y yo ahora soy papá y vivo con mi esposa. Entonces es como ya ponerse uno en esa cadena de la vida, es como surgen preguntas. Entonces, bueno, como que allí un poco nos encontramos y se encuentran estas películas, ¿cierto? Como también de alguna forma es algo existencial, ¿no? Sí, existencial y también escuchándolos hay algo ahí en la relación entre territorio y cuerpo, que es como muy, muy, muy clave también, ¿no? Como que está ahí muy presente. Quiero hacerles dos breves preguntitas más antes de cerrar. Juli, ¿cómo fue, digamos, esta cuestión de trabajar esa memoria contrapelo y de hacerte cargo por ahí también de, bueno, de algo de que hablando de los silencios y demás que nos cuesta hablar, como es, bueno, poner en imagen también esta búsqueda y esta cuestión en relación al conflicto palestino-israelí, al genocidio palestino? Bueno, un poco larga la pregunta para hacerla corta, pero Sí, bueno, fue algo que justamente se fue dando de a poco, ¿no? Empezaron a aparecer algunas preguntas cuando empiezo con el proceso. Había cosas que yo sentía tal vez de forma más intuitiva en esto de, bueno, ¿por qué la guerra no es algo que solo quedó
en la historia de mis abuelos, sino que yo, pese a ser argentina, al haber sido criada en la comunidad judía de acá, en instituciones escolares de esa comunidad, en un punto habían ciertas cosas que te iban atravesando y que ibas como teniendo o escuchando diariamente en relación a, bueno, a ese territorio que es Israel y también a la historia en cuanto a cómo nace ese país, digo, como todo lo que son lo que cuentan en cualquier escuela en términos como fundacionales, que en este caso, pese a que yo Sí, la estudiaba. memoria escolar, digamos, la historia Claro, escolar, como eso. sí, que pese a que yo tenía a la mañana todo lo que era la historia argentina, o sea, las materias vinculadas como con todo la currícula argentina, por otro lado, bueno, tenía también toda esa otra pata de esa otra historia, sumado a la parte más personal de vínculos familiares que siempre tuve eso, a mi familia viviendo también afuera, en una década que no fue en un punto eh, que tuvo sus particularidades, como fue en los 90 tanto en Argentina, que hubo dos atentados a la comunidad judía cuando yo era muy chica, entonces también escuchar cosas como explosión, bomba, terroristas, árabes, como que palabras que daban vueltas y con la intifada allá sucediendo. Entonces, como que eran cosas que de pronto muy como parte de mi identidad, pero sin haber sido tal vez problematizadas, pero que estaban ahí y que yo percibía ciertas incomodidades que, o sea, de más grande me fui dando cuenta cuando empiezo este proyecto y era, bueno, pero ¿por qué eso? Yo tuve que, no sé, viajé varias veces allá y que en contextos tal vez educativos y qué cosas me enseñaron, qué tuve que aprender, como que me empecé a hacer preguntas, por un lado, desde ese lugar, y también en torno a justamente lo que Andrés mencionaba de los silencios, de entender que no solo había habido tal vez un silencio entre la generación de mis abuelos y la mía, o sea, la generación de mi padre, de mi tío, que había sido un poco también como ese silencio de la necesidad de salir adelante, de dejar de hablar de un tema doloroso, pero que también había habido ciertas decisiones más como institucionales en torno a ese silencio, ¿no? Como qué historia contamos, qué historia dejamos afuera. Ahí aparece otro tema que es parte de la película que tiene que ver con la lengua yiddish en la que hablaban mis abuelos, y cómo fue una transición del uso de esa lengua al uso del hebreo, que fue una lengua también instaurada por un Estado y que trajo como sus connotaciones en términos culturales identitarios. No me quiero extender tanto porque tenemos poco tiempo, pero para sintetizar, un poco fueron apareciendo como parte de la investigación. O sea, yo, tal vez suena, es como una especie de cliché que a veces se dice de que las películas te transforman, pero no es un cliché. Eh, Efectivamente fue así, o sea, yo empecé la película con unas preguntas y las terminé con otras, y el arco de la película fue cambiando a medida que cambié yo, también por eso fue un proceso largo, ¿no? Como de unos 8 años más o menos, porque de verdad que fue cambiando como el eje de esa búsqueda y a medida que yo iba avanzando con querer saber más, interiorizarme con otros temas, viajar a X lugares, bueno, fue un proceso así como de una deconstrucción que también fue muy doloroso y que no fue fácil. Pero bueno, que apenas empecé a percibir toda esa otra historia que no me habían contado, sentí que era necesario hablar de eso, como que no podía no hacerme cargo, por decir de alguna manera. Y que obviamente siempre con la coyuntura se fue como actualizando porque es un tema que sigue abierto y hoy en día más que nunca. Entonces había algo de que era inevitable que cada cosa que iba pasando sume una nueva pregunta, un nuevo problema. A la hora de decidir, de tomar un montón de decisiones sobre cómo uno se posiciona y cómo se cuenta esta historia. Así que bueno, eso sería un poco la respuesta. Bien, y Andrés, a mí me generó una duda muy grande, quizás hasta también como tratamiento formal, de por qué siempre decidí filmar dentro de la casa. Porque además dijiste que había un montón de horas de material, capaz que en ese material han quedado también algunas cuestiones del fuera del campo de la casa, pero bueno, además como que tiene esta cosa de que ellos mismos dicen esto es una casa laberinto, uno la compara incluso con un infierno, ¿no? Los propios habitantes, a los estos protagonistas a los que ustedes filman esta escena donde está la cámara fija y ellos entran y salen como cuando va amaneciendo, ¿no? Cuando van iniciando sus actividades del día. Eso me quedó ahí como dando vueltas.
Bueno, pues qué buena pregunta. No, es en realidad yo creo que experimentar con el material. Hay algo muy bonito allí y fue como prolongar el proceso, como que también en medio de la vida cotidiana, como que hay baches del proceso, ¿cierto? Te dedicas a otras cosas, a tu vida, y el proyecto siempre lo estás avanzando como en etapas. Y en ese camino tuvimos asesorías muy bellas, tuve dos asesoras en la universidad, pasamos por Dortmund Montevideo, en RAFCAT. Bueno, como que siempre fue un proceso, también les conté sobre que en un momento el proyecto fue un cortometraje y en ese tiempo habían exteriores. En ese tiempo hubo exteriores, como que empezamos a querer narrarlo todo y nos dimos cuenta que cuando salíamos era otro universo, era otra cosa. Entonces, cuando cerrábamos la puerta, aquí como que se condensaba un poco ese espacio como un espacio detenido en el tiempo, ¿no? Los vestuarios, las formas de hablar, eh, bueno, como que allí, ¿cierto? Sus objetos, por ejemplo, habían cuadros que llevaban 80 años en sus familias, entonces ellos cuando falleció su mamá lo heredaron. El chifonier, no sé, venía desde la finca cafetera de los papás y siempre lo acompañaron en sus trasteos. Entonces eso es como cuando empiezas a descubrir el valor simbólico de las cosas, el valor de sus historias, como que ya uno entiende por qué cada cosa está en su sitio. Muy buenos directores de arte, la verdad. Lograron una armonía muy linda en su casa, también pues como el papel tapiz, como empezar a fundir también su impronta en una casona eh, que fue de uno de los primeros fotógrafos de Medellín, Pastor Restrepo. Él la manda a construir cuando se casa en 1860 y más o menos eso es como 10 años de construcción, más o menos en 1970 ya está la casa y hoy en día es de las pocas casas de esa época que quedan en Medellín. Entonces, por eso es también como un tesoro. Bueno, no, yo siento que también la película tiene un trabajo muy plástico, como el trabajo que he llevado con mi hermano durante mucho tiempo. Y yo creo que ahí en esa unión entre lo plástico, las historias, porque también hay algo arriesgado allí y es como no sé, el personaje que está hablando ante la cámara y que es una historia larga, eh, eso ya no se usa tanto, ¿cierto? Y más como con los nuevos medios, TikTok, no sé, como que todo ya es muy ágil. Pero también esto era como, no, volvamos a hablar de esto. Y en esa medida entraron referentes muy chéveres, por ejemplo, Eduardo Coutinho es importantísimo para esta película, su cine, su forma de pensar y como de armar toda la historia, ¿cierto? Es muy espontáneo como en eso. Entonces fue una gran inspiración para nosotros. También nos está, digamos, en Latinoamérica, pues tenemos tradicionalmente unos directores buenísimos, muy importantes, pero también desde la fotografía, por ejemplo, Fernel Franco es un fotógrafo caleño que en 1970 se dedicó a hacer fotos de los inquilinatos en Cali, otra ciudad acá en Colombia, muy importante. Y como esas viejas casonas que eran de la élite, ahora eran inquilinatos y eran de campesinos, habitadas por campesinos desplazados que les alquilaban habitaciones o prostíbulos o infinidad de cosas. Entonces eso es como el uso de la ciudad empieza a transformarse y las condiciones sociales, como que hay un montón de condicionantes allí. Entonces, bueno, no, esto es como también un abrebocas de nuestras películas. Yo creo que ahí, ojalá el público pueda verlas, disfrutarlas y bueno, qué rico poderlos escuchar.
Bueno, muchas gracias. Me quedaría haciéndoles más preguntas y charlando un rato más, pero bueno, tenemos que irnos. La verdad que les agradezco mucho. Y sí, ojalá tenga oportunidad el público de ver sus películas, porque realmente son muy valiosas. Así que, bueno, un gusto haber compartido con ustedes este ratito. Mil gracias, Candelaria. Gracias, Julieta, Candelaria, y también Andrés, un gusto, y bueno, y gracias al festival por la invitación.